Golpes, hacinamiento y humillaciones son algunas de las experiencias vividas de quienes conocieron la cárcel con el régimen de excepción. Aunque algunos salieron de la cárcel, no logran recuperar el honor, los trabajos, la paz, la libertad y la salud mental. En El Salvador se promueve el derecho a la vida, a nacer y crecer con cariño y se sanciona con dureza a quienes violan estos derechos. En la celda en la que yo estaba había una muchacha que había entrado en enero. Esa muchacha tenía 4 meses de embarazo, pero ella lo ocultó cuando entró al penal. Resulta de que en eso pues se dieron cuenta porque ahí nació un bebé. Y luego de eso nos mandaron a hacer a todas pruebas de sangre porque ella estaba cerca del catre donde me tocaba dormir. Y ella me dijo a mí, fíjate de que el día de mañana me dijeron que me van a venir a traer porque por los meses que tengo de embarazo, porque supuestamente se la iban a llevar para Izalco. Con esa mentira se la llevaron, que la iban a poner en control y todo eso. Y no fue así, sino que ella dice que nada más la durmieron y cuando ella despertó, ella estaba así en una camilla y que le habían sacado a su bebé. La capacidad de la celda no estaba capacitada para tantas personas porque habíamos como 120 y la celda está capacitada como máximo 50. Uno que nomás llegar nos saludan, ¿verdad? Nos dan la bienvenida, nos quitan el pelo pelón, de raíz. Para mí eso fue un gran abuso, fue algo terrible, algo denigrante. Y luego hacer que tuvieran que nos pusiéramos la mano sobre el cuello y andar como que éramos patitos bravos ahí atrás de ellos, agachados totalmente con la cabeza abajo y atrás de los custodios. Y ellos con los garrotes y atrás de uno también. Solo se escuchaba que de tal celda había muerto una persona, ¿verdad? Pero más nada no decían por qué o qué le pasó, ¿verdad? Porque como ahí prohíben andar divulgando las cosas también. Una señora ya de unos 75 años, la señora ya hasta el sonido ya de agonizando, ya ella con un ronquido en su pecho, ya su boca así engrampada. Y nosotros pues ahí comenzamos a gritar y a gritar que necesitábamos auxilio, emergencia, porque la señora ya se estaba ya muriendo. Llegó una custodia y esa custodia solo la fue a ver y dijo, ya se va a morir, dijo, no vale la pena sacarla. Al momento de eso, como a la media hora, llegó otra y ella la sacó, pero la señora ya iba muerta. Una señora con leucemia, una señora ya en su fase terminal, ahí mismo murió. A los 2 días la llamaron a ella por el megáfono diciéndole que tenía su carta de libertad cuando ella ya había muerto. La juventud aquí no tiene futuro, aquí no hay una estrategia de prevención, de reinserción a los jóvenes. Solo es represión, persecución y cárcel. Bukele se enorgullece de tener el penal. Yo creo que de vergüenza le debe dar a Nayib Bukele sentirse orgulloso de un penal y no de una universidad que tenga lleno todo de estudiantes costeados por el Estado preparándose. Al contrario, la universidad militarizada, el gobierno le debe más de 50 millones de dólares, no se los quiere pagar, limitando para que más estudiantes estudien. Entonces, ¿cuál es el futuro de los jóvenes aquí? Nosotros nos cambió la vida de la noche a la mañana y créanmelo que ha sido bien difícil. Imagínense que en mi caso yo perdí de ir a trabajar a Alaska. Tengo mi visa de trabajo, yo iba a ir por 6 meses. En febrero de 2023 yo era ya mi primer viaje para poderme ir a Alaska a trabajar. Yo me sentía tan contenta porque yo dije, pues trabajar por mi hijo le va a dar un futuro bueno, más cómodo. Y se me vino todo abajo, perdí esa oportunidad porque yo ya no puedo salir del país.
Ellos solo dicen, la vamos a ir a traer, pero no investigan. Y la persona, como en mi caso, 6 meses pasar es como perdidos. Y así hay muchas personas y lo mejor sería pues que hubieran juicios justos. Yo salí quizás pesando unas mis 80 libras. Yo era quizás como una calavera. Nada más habían 8 servicios para 2.000 mujeres ahí en el sector. De lo contrario, uno tenía que hacer sus necesidades en cubeta. Pasábamos encerradas por 4 días sin darnos ni agua, ni sacarnos a bañar, y a veces uno con su periodo. Entonces algo que es bien difícil, la comida. No había día que no fuera una pata de cuca, mosca, pelos, el agua para tomar, agua sucia. Pero uno tenía que tomar porque no había de otra. Pasé 20 días con hemorragia, con mis dolores aquí en la operación. Yo pedí que me sacaran y nada. Todo lo de aquí de mi piel, una picazón horrible. Habían animales que hasta le chupaban la sangre a uno. Y eso mismo le dejaba a uno los moretes en toda su piel. A mí así me pasó. Yo sufría allá y se daba que allá todo el mundo le daban, eran los tibiesos y las ligüías que le llaman. A mí me salieron en mi piel, en mi cuerpo. Yo pasé como 15 días que no podía caminar. La mejora de la seguridad es el principal logro que la población ve en el régimen de excepción en su segundo año. Sin embargo, ven como un fracaso la detención de personas inocentes. Yo vi, y esto no lo digo yo, cuando a unos los agarraron a patadas, 2 custodios los agarraron a patadas en las costillas, a 3 muchachos, simplemente porque se pararon, ¿verdad? Los sacaron de la celda y les dieron patadas y pues yo creo que les quebraron las costillas. Yo creo que les quebraron las costillas porque esta gente, pues, de primero solo pujaban, después yo oí que lloraban. Se engendró un temor terrible y un respeto forzoso. Pude ver algo que pasó en Ilopango, de un muchacho que él predicaba, era pastor, ¿verdad? Estaba preso él. Le dio un dolor en el apéndice y no aguantaba, y nunca que lo sacaban, y él ya no aguantaba. Y por fin que lo sacaron porque vieron que como que ya estaba muriendo y se fue. Pasó 1 día, 2 días, 3 días y no apareció. Hasta que llegó por ahí uno de los de confianza. Ey, le dijeron, ¿qué pasó con el fulano de tal que ya no vino aquí? Ese hijo de la gran pez ya murió, hombre. En la mañana había casamiento, ese no faltaba, pero no era gran poco de casamiento, no, que era la 4ª parte de un vaso normal. De vez en cuando llegaba un huevo, y en el mediodía era macarrones y arroz. Masoso aquello, una sola masa, para que hasta le pegaban los dientes a uno la masa, ¿verdad? Y en la noche era, y siempre el yodo, ¿verdad? El yodo. En la mañana era café, pero hecho con yodo. En el mediodía era un fresco, ¿verdad? Color orín o color rojo, yodo. En la noche más café con yodo. Entonces ya en la tarde, ¿verdad? En la tarde-noche, ya nos daban la comidita y era pues frijoles molidos, que los frijoles molidos es un poquito el que se hace en un vaso, y arroz, las 2 tortillas. Eso era todo. Los verdaderos delincuentes gozaban de, algunas veces daban su pierna de pollo con arroz y papas, ¿verdad? Los verdaderos delincuentes, los que estaban presos porque habían violado, habían matado, a veces les daban buena comida. Habían 3 niveles de camas, digamos. El nivel 1, el catre que está abajo, el catre del segundo y el tercer catre. Y estaba también la parte del suelo. Ahí dormían, los que dormían en el suelo abajo les llamaban los que vivían en las cuevas. Como no se cabía, 200 en un reducto tan pequeño, entonces los presos tenían que ingeniarse algo. Los que tenían la posibilidad, con la comida compraban sábanas a otros de otras celdas, otros de los que eran, andaban repartiendo las cosas que eran de los de confianza. Consigue una cobija y te voy a dar 20 cafés, 30 cafés. La cobija se convertía en una hamaca y le llamaban las nubes.
en una celda, yo dormía en el piso. Arriba de mí tenía como 6 que estaban en nubes. Entonces, si eso se reventaba, yo iba a morir aplastado. La verdad, una experiencia bien trágica, ¿verdad? Porque como nunca había estado detenido. Lo peor del caso, que ni sé por qué, o sea, con pruebas que nunca se han dado, ¿verdad? Nosotros como familia, al comienzo de este régimen, nosotros nos alegramos porque dijimos, se va a acabar la delincuencia y se van a llevar a las personas que realmente, aunque siempre tienen sus derechos porque son personas, ¿verdad? Nosotros al comienzo todo iba marchando bien en lo del régimen y nosotros hasta diciendo gracias a Dios, pero nunca nos imaginamos que nosotros nos iba a afectar siendo personas inocentes, siendo personas de bien. Yo, por lo menos, al pedirme una indemnización simbólica, solo para que se note que hice algo y que mi familia pues es limpia, porque el daño causado a la dignidad humana es profundo y amplio. Uno se siente dañado, pues es inexplicable casi el terror, la tristeza, la bajeza que se siente ahí. Vemos una crisis social terrible, económica, emocional, psicológica. La gente ya no ve futuro en este país. Muchos jóvenes con los cuales hablamos que viven en comunidades de alto riesgo ya no soportan esa persecución, que les revisen los celulares, que cada vez que entran y salen estén los policías ahí amenazándolos que los van a capturar. El régimen de excepción, según las autoridades, se mantendrá hasta que sea encarcelado el último pandillero. Mientras tanto, los familiares de las víctimas inocentes del régimen demandan su inmediata libertad. A continuación, el editorial. La Constitución salvadoreña, en su artículo 27, determina que la organización de los centros penitenciarios en el país debe tener por objeto corregir, educar y formar hábitos de trabajo en la población penitenciaria, ello con el propósito de buscar su readaptación y prevenir los delitos. Luego de 2 años de implementación del régimen de excepción, el tema penitenciario ha cobrado especial relevancia, no solo porque ha desencadenado la desnaturalización del proceso penal, el cual cada vez se ha alejado más de la protección de los derechos fundamentales de las personas, sino también porque con esta medida se ha encarcelado aproximadamente al 1.2% de la población salvadoreña, convirtiendo a El Salvador en uno de los países con una de las tasas de prisionización más elevadas a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos. En países con altos niveles de desigualdad y exclusión, resulta difícil generar una discusión en la que se promueva la dignidad, el respeto y la mejora de las condiciones de higiene, salud y alimentación a favor de las personas privadas de libertad. No es políticamente atractivo impulsar este asunto cuando la mayoría de la población en libertad y que no ha quebrantado la ley tiene comprometido su sustento y sus condiciones de vida. Sin embargo, el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad es importante para cualquier sociedad. En primer lugar, porque la pena de prisión no debe constituirse como una venganza desproporcional ejercida por el Estado en nombre de la sociedad o las víctimas, sino que debe configurarse como un mecanismo a través del cual puedan facilitarse las condiciones para que las personas puedan adquirir las habilidades que les permitan insertarse en la sociedad
alejadas de una vida criminal. Cada persona que ingresa al sistema penitenciario representa un fracaso para el Estado salvadoreño, porque demuestra la incapacidad estatal para abordar las causas subyacentes de la delincuencia y la inefectividad en las estrategias de prevención de violencia. En segundo lugar, garantizar el respeto de los derechos fundamentales en las prisiones evita que los gobiernos utilicen la privación de libertad como una herramienta de opresión o control político. Lamentablemente, como lo viene señalando el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA desde 2015, en El Salvador ha existido una tendencia sociocultural a abordar los conflictos sociales e interpersonales mediante el uso del derecho penal, en el que la prisión se ha convertido en el principal mecanismo de defensa social y de solución del fenómeno criminal. Ciertamente los datos de las encuestas de evaluación de año realizadas por el UDOP en los últimos 2 años dejan claro que existe una coincidencia entre la implementación del régimen y una favorable valoración ciudadana hacia el sistema penitenciario. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mejoría en la percepción de corrupción en el sistema. De hecho, desde 2019, 8 de cada 10 salvadoreños advierten algún nivel de corrupción en las cárceles salvadoreñas. Además, según las estadísticas de las organizaciones de sociedad civil, desde la vigencia del régimen han fallecido más de 300 personas y las autoridades han declarado abiertamente que no se realizará una investigación para determinar los responsables de estos hechos. Mientras tanto, las autoridades continúan esmerándose en exponer la cara más nueva del sistema carcelario salvadoreño. Solo en el periodo electoral de este año ingresaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo 4 youtubers, que en conjunto han tenido más de 55 millones de visualizaciones de su perspectiva del SECOT. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo en Al Filo de la Semana. Es un gusto acompañarles en esta pequeña reflexión sobre hechos de la semana que no consiste tanto en decir datos, que hay que decirlos, sino en reflexionar sobre ellos. Creo que con la reflexión podemos echar con más velocidad adelante a nuestro país que la velocidad que tiene ahora, que es muy lenta. Mucho más lenta que los deseos de todos los salvadoreños. Siempre el deseo va más a prisa que la historia y que la realidad. Pero podemos hacer que la historia camine más cerca del deseo que tenemos todos de felicidad y de bienestar. Hubo una feria de vivienda la semana pasada en Multiplaza. Se vendían apartamentos y casas a partir de los $250,000 más o menos. Hemos hablado aquí de vivienda y ciertamente esos precios son inasequibles para el 90% de la población salvadoreña, ¿verdad? Es decir, es necesario tener casas asequibles, ¿verdad? Es decir, todavía casas más baratas en torno al final de la calle nueva que va para Popa, ¿verdad? Al final, sí, después del Boulevard Constitución, la prolongación. Ahí hay casas cercanas a Popa, que Saltepeque, etcétera, en $150,000, también inasequibles para la gran mayoría de las personas del país, ¿verdad? Necesitamos casas asequibles para la gente. Necesitamos también un salario mínimo más decente. Hoy, con los costos de la canasta básica, nadie debería ganar menos de $600, pero el salario mínimo va demasiado mínimo todavía. Casas asequibles construidas por el Estado o con financiamiento parcial del Estado,
y construidas por empresas privadas, casas asequibles a la gente y a toda la gente es importante, ¿verdad? Es importante para el desarrollo, para la seguridad, para evitar toda esta noticia permanente cada vez que hay lluvias, de gente que muere, gente que queda sin casa, gente que se le derrumba la vivienda, etc. Salen demasiadas noticias al respecto. Otro tema, el dengue. El dengue necesita prevención y cuidado, ¿verdad? Prevención y cuidado tanto particular como estatal. Aquí hay que decir como tema positivo y como buen experimento la de liberar mosquitos infectados con una bacteria, Wolbachia, le dicen a la bacteria, que impiden que, una bacteria que impide que el mosquito o la mosquita, porque dicen que las hembras atacan con más frecuencia del mosquito, impiden que contagien el dengue, ¿verdad? Si es hembra el mosquito, los hijos nacen infectados de la bacteria mencionada y tampoco pueden contagiar dengue nunca. Y si es macho, los hijos nacen débiles y no llegan adultos. No, es decir, no, el macho no contagia la Wolbachia, pero nacen tan débiles los hijos del macho infectado que no llegan adultos. En algunos países se ha logrado en 4 años prácticamente liberar del dengue a los países, a la gente, porque el mosquito tarda en contagiar la bacteria que lleva infectada durante bastante tiempo. Bueno, aquí se ha empezado el experimento, en Honduras llevan un poquito más de tiempo. Ojalá este experimento resulte, pero es necesario fumigar desde que comienzan las lluvias y montar una campaña adecuada. Creo que nos hemos atrasado un poco en eso, es decir, ha habido un buen experimento, un buen paso, pero en la tarea diaria de fumigar, de liberar lugares de agua estancada, hacer propaganda para que la gente tenga el cuidado también de llantas, de lugares donde se queda el agua y donde prolifera el mosquito, es muy importante, ¿verdad? Es decir, siempre prevención y cuidado es una obligación tanto para los particulares como para el Estado, y el Estado debe recordarnos a los particulares, porque está al servicio nuestro, esa tarea de limpiar y cuidar el agua estancada para que no, echando abate, etcétera, para que no se convierta en criadero de mosquitos. Otra cuestión, necesidad de indemnización para los habitantes del nuevo aeropuerto de Oriente, ¿verdad? Miren, no puede ser que haya gente que se enriquezca con proyectos estatales, sean contratistas, sea quien sea, ¿verdad? Se enriquezcan, mientras que los pobres lo pasan peor, se empobrecen más. Es decir, los pobres deberían ser los más beneficiados de estos procesos. Siempre se nos dice que con un aeropuerto va a haber más trabajo y los pobres van a vivir mejor. Pero los que les quitan las casas, indudablemente durante una buena temporada van a vivir peor. No se le puede pedir a los pobres sacrificios mientras otros se enriquecen sin ningún tipo de sacrificio, ¿verdad? Es decir, yo creo que indemnizar adecuadamente a las personas desalojadas es indispensable para que haya justicia social, para que haya también convivencia digna y respeto a la dignidad de las personas humanas, ¿verdad? Es decir, el aeropuerto del Pacífico, como le suelen llamar, ha creado problemas, ¿verdad? Y se ha agudizado el asunto de la gente desalojada de sus casas. No hay indemnización, debería haberla. Prevenir de nuevo y apoyar a la gente dañada por las lluvias es indispensable, ¿verdad? No basta con dar asilo en refugios a la gente. El refugio es bueno y es una medida provisional, pero a esta gente hay que ayudarla a reconstruir. Y hay que ayudar a reconstruir en zonas donde no se vaya a repetir el desastre. Hay zonas que también pueden prevenirse necesariamente con la limpieza de canales, la limpieza de desagües, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay que construir dentro de la prevención
infraestructura segura, ¿verdad? Bueno, ese cuidar, prevenir, recoger cosas del suelo, ponerlas lo más altas posibles dentro de la propia casa es importante. Pero en el caso de San Salvador especialmente, hay que tener en cuenta que debe haber una infraestructura bien diseñada y bien cuidada para el desalojo del agua. San Salvador es como una especie de cubeta, el Valle de las Hamacas, le solían decir, pero con un solo desagüe, ¿verdad? Es decir, el único desagüe del Salvador es el río Acelguate. Bueno, es decir, un lugar que tiene un solo desagüe y que tiene múltiples laderas y múltiples desagües hacia la cubeta, va hacia el valle, que es El Salvador, necesita tener muy bien cuidados toda la infraestructura y toda la posibilidad de desagüe del río Acelguate. Si no, vamos a estar sufriendo inundaciones dentro de la capital en barrios sensibles y a veces en barrios no tan sensibles. Recordemos que en la zona rosa hubo también una gran inundación, precisamente por no cuidar los desagües. Trabajar en infraestructura y en mantenimiento de los desagües resulta indispensable para prevenir y para eliminar las inundaciones. Bueno, pasando ahora a la Corte Suprema de Justicia, hay toda una serie de candidatos. Vuelve de candidato el actual presidente de la Corte Suprema. Ojalá no saliera, porque no ha demostrado capacidad, honestamente, ¿verdad? En el caso de él, uno puede ver que ha habido más de 2.000 procesos de habeas corpus, ¿verdad? De exhibición personal, y estos casos o no se procesan o no se aceptan o reciben respuestas negativas, ¿verdad? Es decir, entonces uno puede preguntarse, ¿para qué necesitamos la Corte Suprema? Si el gobierno arregla las cosas mejor, no hace falta la Corte, ¿verdad? Dicen que 7.000 liberados, dice el gobierno, de los 80.000 que ha detenido. Es decir, y la Corte ha sido incapaz de liberar a ninguno. Es un poder independiente, es un poder inútil, es un poder... Podemos hacer un montón de preguntas sobre la Corte, pero ciertamente los que han participado de esta Corte no deberían seguir, porque ha sido en un tema importante, el habeas corpus, garantizado por la Constitución, han sido inútiles, ¿verdad? En fin, es un pequeño comentario, pero yo creo que es una reflexión lógica, ¿verdad? Es decir, que hace mal las cosas, no debe seguir en el mismo puesto. Alcanzó, como dice un famoso pensador del campo de la administración pública y privada, que dice, alcanzó su nivel de incompetencia, ¿verdad? Bueno, finalmente quisiera hablar del asesinato de una mujer en un cantón de Usulután, muerta a pedradas, ¿verdad? Miren, en el país los feminicidios van en descenso. Eso es importante, ¿verdad? Es decir, y es buena noticia que se mate a menos mujeres de lo que se mataba anteriormente. Pero, y esto sí es lamentable, están aumentando los casos de feminicidios en el hogar o por razones más sentimentales, etcétera, ¿verdad? Antes se mataba a mujeres en medio de la violencia que había en el país, es decir, en asaltos, en violaciones y abusos de todo tipo. Eso ha disminuido y eso es bueno, ¿verdad? Pero que aumenten en el seno del hogar el asesinato de mujeres, eso es grave también y es una expresión preocupante que hay que combatir con educación y con educación que resalte la igualdad en dignidad de las personas, el necesario respeto a las personas en todos los aspectos, el no convertir los sentimientos y los sentimientos vinculados a la intimidad o al amor en valores absolutos que lleguen al intento de eliminar a la persona una vez que nos rechaza o cosas de ese estilo, ¿verdad? O por un pleito dentro de la vivienda, etc. Creo que tenemos que seguir trabajando enormemente en la educación y en la valoración de la mujer como persona de igual dignidad a todos los demás seres humanos y en el respeto hacia la mujer. Es indispensable
Si queremos crear una sociedad realmente humana y con capacidad de desarrollo humano, digno, etcétera, ¿verdad? La mujer es la mitad de la población y tiene los mismos derechos que los seres humanos, aunque muchos hombres no quieran reconocerlo. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El sábado 6 de julio se llevó a cabo el primer encuentro nacional Sembrando Semillas de Esperanza en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. En dicho encuentro se presentaron 22 instituciones educativas y más de 400 participantes, entre niños, jóvenes, maestros, familias, cuidadores y voluntarios. Fue una mañana alegre con diferentes juegos, aprendizaje, charlas, eventos, circo, comida y muchas cosas más, donde niños y adultos pudieron compartir y disfrutar de todo lo preparado por los organizadores. Sin duda en El Salvador, ¿verdad? Muchas familias necesitan apoyo con sus hijos, necesitan acompañamiento de diversas maneras, ¿no? En educación, salud, en alimentación. Y yo creo que este programa, este proyecto es eso, ¿verdad? Una fuente de esperanza, es sembrar una pequeñita semilla de esperanza. Quiero saludar y agradecer, ¿verdad?, a todas las congregaciones religiosas que están involucradas en este esfuerzo de Confres, que son diversas, son múltiples y representan a diversas zonas del país. Quiero agradecer también y reconocer a las a las universidades que también están involucradas, Unicaes, la Don Bosco, la UCA, que también se han sumado a este esfuerzo. Y sobre todo me gustaría reconocer la iniciativa de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal de El Salvador, ¿verdad?, por tener esta iniciativa. Nosotros, como servidores de este proyecto, queremos ayudarlos a prepararse bien. Ese es el sentido del proyecto, que nos ayude a salir afuera de las pruebas, de todas las dificultades que tenemos y que al mismo tiempo nos ayuda a reparar las faltas que tenemos adentro, las faltas escolásticas, las faltas emotivas, pero todo ¿por qué? Porque amemos al Señor y porque nos amemos entre nosotros. Esta iniciativa ofrece educación integral, atención y recuperación nutricional, asistencia médica y salud, apoyo psicológico, espiritual y familiar a niños y jóvenes salvadoreños. El proyecto Sembrando Semilla de Esperanza es importante porque busca ayudar a los menores afectados por la falta de servicios educativos, desigualdades sociales, afectados post-pandemia y migración de familiares, brindándoles herramientas integrales para afrontar la realidad. Les invito a seguir esperando, a soñando un futuro siempre mejor, de una sociedad inclusiva, a donde jóvenes y adultos puedan dialogar juntos, ricos y pobres puedan colaborar juntos para construir una sociedad más digna. Eso es el mensaje que el Santo Padre nos ha dejado también con la bula de indizione del Jubileo. En Miradas, damos paso a la sección musical.
sonrisa tierna, unos ojos que se vieron y una química perfecta, unas manos que tocaron, una dulce melodía y unos labios que dijeron hola mi niña bonita. En esta mirada fija inició esta conquista del muchacho con las gafas y la chica periodista. Comida favorita, los talentos, los humores y las mañas definidas. Café de la mañana, el cigarro por comida y una cerveza bien fría para estar en compañía. Y pasaron los momentos, disfrutaban los paseos, se usaban sin medida, se amaban día a día. Pero llenos de recuerdos, los poemas nunca fallan y sus ojos siempre brillan cuando hablan todas las noches, cuando no paran las risas. Esta historia tan bonita es de un par de seres humanos, el muchacho con las gafas y la chica periodista. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, supiste sacudir el poder, con ojos de odio te vieron, tras un rifle se escondieron y tu sangre se esparció.
Muchas gracias. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. ¿Cómo es posible que pudieron sacar 35 millones de dólares, si es que son 35 millones de dólares que se han llevado, pues, sin que no hayan habido alertas, pues, para poder decir, no, aquí algo está pasando, pues?